El doctor Diego García Ricci es académico de la Universidad Iberoamericana y analista en temas de corrupción y le agradezco muchísimo que nos permita este enlace. Doctor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias. ¿Cómo está, si me permites? Somos muy Claro que jóvenes. sí, José Luis, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias, doctor. A ver, nos prometen una cosa, pero las cifras muestran otra. Entonces dicen, oigan, ya erradicamos la corrupción y lo dicen sobre todo, pues, el partido en el poder. ¿Las cifras son reales o quién dice la verdad, doctor? Pues mira, José Luis, esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque esta administración pública federal nos prometió un combate efectivo, esa fue la bandera de política con la que ganaron las elecciones, y lo que hemos visto es que se han alejado mucho de los instrumentos de política de combate a la corrupción que tenemos en México, ¿no? Entonces, pues han habido mucha opacidad en el caso de compra de medicinas, mucha opacidad en el manejo de la pandemia, no ha habido adecuados mecanismos de rendición de cuentas en casos controvertidos, como por ejemplo fue el de la casa de la hija del presidente. Entonces, han perdido oportunidades para demostrarnos que ese combate que alguna vez prometieron efectivamente está ocurriendo, ¿no? Sí, y lo más lamentable es que o no tenemos memoria o la sociedad con los niveles de popularidad, por ejemplo, que tiene el presidente, no se le cuestiona, ¿no? Como que, ¿por qué tenemos, o por qué México en general no tenemos, sino también en general, los que apoyan a la presidencia o a Morena, consideran que estas cosas son del pasado y no se les, no digo castigar, pero no se les critica, ¿no? Claro, yo creo que porque muchos de esos seguidores tienen miedo de confrontarse con la verdad. O sea, que no estamos viendo que los mecanismos de rendición de cuentas que tenemos en México están funcionando en este gobierno, ¿no? Entonces es más fácil como evadir, responder a ese tipo de cuestionamientos tan puntuales que el tratar de decir o reconocer que efectivamente no están funcionando, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento de evasión de parte de este gobierno y de sus seguidores, de criticar a quien levanta la voz preguntando estos genuinos cuestionamientos de una sociedad democrática y pues el resultado es ese, ¿no? Que dicen que combaten la corrupción, pero en los hechos pues no están dando respuesta a nada que está en la agenda pública, ¿no? Hay casos muy controvertidos, el de Emilio Lozoya, el de Rosario Robles, en donde no se nos ha explicado qué es lo que ha pasado con ellos y donde todos estamos muy pendientes de saber cómo está funcionando estos mecanismos de combate a la corrupción. Y en el fondo no solamente se trata de un discurso político, ¿no? Doctor, se trata también de pérdidas económicas. ¿Qué tanto nos afecta esto? Porque a lo mejor al día a día no nos damos cuenta, pero en el fondo hay una afectación, sobre todo económica, ¿no? Claro, y la vemos en el sentido de que cada vez para solicitar un servicio público se exige una dádiva, ¿no? Y me parece que eso es donde permea más profundo en la sociedad mexicana el hecho de que para poder tener acceso a servicios del Estado se tenga que dar dádivas, ¿no? Como un mecanismo de incentivar el servicio público eficiente. Y me parece que eso es muy preocupante. Y decías algo muy importante, José Luis, que el hecho de que no nada más es exclusivo del gobierno federal, también tenemos cuestionamientos interesantes en los gobiernos de las entidades federativas y de las empresas. El caso de Cruz Azul es un caso de escándalo Mm. y vemos ahí que es otra dimensión de la corrupción de la sociedad mexicana que a veces nos pasa por alto, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo muchas veces en estas empresas? Y al cabo de unos años, digo, para cómo vamos y para cómo cada vez con mayores niveles de corrupción, gane quien gane las próximas elecciones, querido Diego, ¿cómo va a estar este país en el 2024 al paso que vamos? ¿Qué país va a encontrar el futuro gobernante del partido que venga? Pues va a encontrar una sociedad muy polarizada y donde no se ha dinamitado el consenso respecto al combate a la corrupción. Yo me acuerdo cuando empezó esta administración pública, había un gran entusiasmo por el combate a la corrupción. La gente quería participar e involucrarse. Hoy por hoy veo que ese entusiasmo ha disminuido y volvemos a esa pasividad inerte que había caracterizado durante tantos años a la sociedad mexicana y que no participan de manera activa al combate a la corrupción. Las sociedades que menos corrupción tienen son aquellas donde la sociedad participa activamente, ¿no? Y eso me parece un gran peligro de cara a las elecciones de 2024, pero de cara al futuro, que lo que ya habíamos avanzado como sociedad de crear consensos, de establecer instituciones que estuvieran pensadas para el combate a la corrupción, hoy por hoy están abandonadas, están dejadas, descuidadas, desatendidas y la gente ya no está interesada, ¿no? Sí. Porque se dieron cuenta que esos esfuerzos institucionales que se habían hecho hoy por hoy ya no están vigentes. Y lo que es peor es esta justificación de, no, es que la corrupción es parte ya de nuestra cultura cuando no debería de ser así, ¿no? Yo creo que si hay maneras o está ligada también al poder adquisitivo, que la gente dice, oye, como gano muy poco, pues mejor recibo una dádiva, o el policía que
acepta que, porque muchas veces no es el policía el que lo pide, ¿eh? Es el que va en el coche el que lo ofrece. Entonces, sí está tan pegada, o sea, sí es parte de nuestra cultura. No, ese es un mito, el decir que es parte de la cultura mexicana ser corruptos. No, me parece que a nadie nos gusta estar dando dádivas para poder recibir un servicio público, tener que dar dádivas para que se lleven la basura, pues a mí me parece que a nadie nos Mm. gusta tener que recurrir a eso, ¿no? Y lo que ocurre más bien son los contextos. ¿Por qué la gente recurre a ese tipo de prácticas? Es pues porque si no lo hacen, el camión de basura no se lleva los desechos, ¿no? Y así podemos ver, ir viendo todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, el combate a la corrupción empieza precisamente con eso, el denunciar para que este tipo de prácticas no ocurran y entonces la gente ya no tenga que recurrir a ellas. No, y lo que es peor es que nuestra justicia está también tan desprestigiada que la gente tiene miedo de ir a denunciar al de la basura porque sabe que entonces o no volverían a recoger la basura o hasta le pueden romper los vidrios de su casa, ¿no? La justicia no se aplica. Perfectamente. Pues perfectamente de acuerdo contigo, José Luis. Y entonces todo eso crea un contexto, ¿no? Que hace propicia la corrupción y si me apuras, que propicia la violación incluso de derechos humanos, ¿no? Imagínate en aparatos de justicia donde eso también se replique, pues entonces, ¿qué acceso a la justicia van a tener las personas, ¿no? Claro, claro. Pues doctor Diego García Richie, muchísimas gracias por este enlace y por ayudarnos a entender qué está pasando en nuestro país en términos de corrupción. Yo creo que lo mejor es que pues luchemos de la mano todos para tratar de erradicarla y, como bien dices, acabar con las dádivas, aunque es un sistema a lo mejor, ¿no? Que tú no quieres dar dádiva, entonces no recibes el servicio y no lo puedes denunciar y es tan complejo que es muy difícil erradicarlo en tan solo 3 años y medio como nos lo han dicho, ¿no? Sí, es un proceso que lleva tiempo. Las sociedades anticorrupción se construyen, José Luis, y tenemos que hacerlo. Y yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Y lo tenemos que hacer aún a pesar de los posibles escenarios adversos. Entonces, pues va a ser una tarea pendiente y sobre la cual estaremos trabajando muy activamente. Porque sí hay países que lo han logrado, ¿no? Hay países que han tenido niveles de corrupción altos y ahora, no digo que haya desaparecido, pero totalmente ha habido un cambio brutal, ¿no? Claro, o sea, a ver, nunca desaparece, en ningún país desaparece. Lo que ocurre es que se crean instituciones que cuando aparecen se atajan estos problemas, ¿no? Y era algo muy esperanzador que teníamos en México, que se había edificado por primera vez una institucionalidad prometedora. Ahora, lo que estamos viendo es que no está funcionando. Entonces tenemos que o adecuarla o mejorarla o examinar por qué no está funcionando esto, ¿no? Si ya lo Mm. habíamos logrado el avance en esta materia. Doctor, un fuerte abrazo y muchísimas, pero muchísimas gracias.